Bueno, acostumbrados a dar tantas malas noticias, qué bueno dar esta buena noticia y comentar esta buena noticia. Este decreto, que llevaba más o menos 10 años por allá en remojo, por allá engavetado, finalmente sale y saca la justicia penal militar del ámbito del Ministerio de Defensa, del ámbito de las fuerzas militares, y eso es una excelente noticia para las fuerzas militares y para el resto del país. ¿Por qué? Porque mucha gente ha visto siempre con recelo, o había visto con recelo, el que los casos que iban a la justicia penal militar nunca prosperaban, no salían con nada, no había manera de que la gente, los civiles, estuvieran al tanto de qué era lo que estaba pasando, y prácticamente había personas que señalaban que ahí se encubrían unos a otros. No quiero decir que ese fuera el caso, no quiero decir que eso sucediera en la mayoría de los casos, quiero decir que por lo menos esa era la impresión que tenía el país, y en muchos casos seguramente había algo de razón en ello. Por lo tanto, ahora habrá una justicia mucho más efectiva, mucho más rápida, mucho más clara y transparente frente al país para casos como, por ejemplo, las chuzadas. Ustedes han visto que las fuerzas militares en los últimos tiempos han tenido unos grandes escándalos alrededor de las chuzadas. Para casos de corrupción, también hemos señalado en este noticiero y reseñado casos de corrupción que han sido revelados por las mismas autoridades. Para casos relacionados, por ejemplo, con errores en operaciones militares, eso también correspondería que salga del ámbito de las fuerzas militares, y por eso qué bueno que lo saque la justicia penal militar. Para casos como el de Dylan Cruz, que todo el mundo decía, no, el caso de Dylan Cruz no puede ir a la justicia penal militar porque allá no va a pasar nada, tiene que quedarse por fuera. Bueno, pues también para casos como eso, conviene que salga la justicia penal militar del ámbito de las fuerzas militares y del Ministerio de Defensa. ¿Y qué quiere decir que salga? Quiere decir por lo menos tres cosas. Una, entra a regirse con esquemas propios del sistema penal acusatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá jueces, por una parte, por otra parte que se recibirán denuncias, por otra parte que habrá imputaciones de cargos, es decir, una cosa mucho más transparente que sigue los procedimientos del sistema penal acusatorio y que será mucho más abierta de cara a la opinión pública para juzgar y evaluar ese tipo de casos. Segundo elemento, se constituirá una fiscalía delegada penal militar. ¿Qué quiere decir eso? Que un ámbito de la fiscalía, así como hay fiscalías delegadas para distintos tipos de delitos, una fiscalía penal militar será la que se encargará de hacer investigaciones, acusaciones y demás. Y al otro lado, ¿qué habrá? Una judicatura penal militar. ¿Qué quiere decir que haya judicatura penal militar? Que habrá jueces, magistrados especializados. La justicia se pone al servicio de esa nueva justicia penal militar. Y digo que es bueno para el país, pero también es bueno para las fuerzas militares. También es bueno que no sean ellos los que carguen siempre con ese estigma de decir, no, es que allá se cubren unos a otros. También es bueno que haya saneamiento en la medida en que deba haber saneamiento. Creo que estamos celebrando verdaderamente una buena noticia que rompe con una tradición que va a ser muy significativa para el país.